Señoras y señores, se inicia la conferencia con motivo del 30º aniversario de la Jura de la Constitución Nacional en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional. Recordemos que el Congreso paraguayo había convocado a Convención Nacional Constituyente mediante la Ley número 18/1991, donde 198 convencionales elegidos por el voto popular trabajaron hasta lograr el objetivo propuesto, una nueva Carta Magna destinada a regir los destinos del país en la ruta de la democracia, de la participación, de la implementación de los principales mecanismos institucionales como garantes del proceso. Hoy, día 2, conferencia Instituciones creadas con la Constitución Nacional de 1992, evolución institucional y situación actual. Disertantes: doctora Cristina Muñoz, quien ya comparte con nosotros. Los aplausos para ella. El doctor Camilo Daniel Benítez Aldana, Contralor General de la República. El doctor Jorge Bogarín Alfonso, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El doctor Óscar Pacielo, presidente del Consejo de la Magistratura. Y una mención muy especial, también se encuentra con nosotros el ciudadano convencional, y con él saludamos a todos los ciudadanos convencionales, el doctor Diógenes Martínez. Y ahora les invitamos a observar la exhibición del video con motivo del 30 aniversario de la Jura de la Constitución Nacional. Ciudadanos convencionales, comprobado el foro local, la presidencia declara abierta esta solemne sesión ordinaria de clausura de la Convención Nacional Constituyente, que tiene por objeto la firma del texto constitucional y la juramento de todos los convencionales de dicho texto. Se dará lectura del preámbulo del último artículo del texto constitucional. Constitución de la República del Paraguay. Preámbulo. El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales e integrando a la comunidad internacional, sanciona y promulga esta constitución. El pueblo paraguayo queda sancionada oficialmente la presente Constitución Nacional con imperio del artículo 1 de la misma. Queda vigente a partir de la fecha de promulgación fuera de sus plenos derechos a partir de la
Rubricamos con un fuerte aplauso esta grata recordación. Quiero convocar a este estrado a quien actuará de moderador de la conferencia, el doctor Darío Garcete Sousa, por favor. Quiero invitar a cada uno de los distinguidos disertantes para pasar al estrado, a la doctora Cristina Muñoz, igualmente al doctor Camilo Daniel Benítez Aldana, al doctor Jorge Bogarín Alfonso y al doctor Óscar Pacielo. Y un resumen de su historia de vida, la doctora Cristina Muñoz, convencional constituyente de 1992, economista, docente, fue senadora nacional, promotora de la Secretaría de la Mujer y designada como ministra de la Mujer. Promovió las primeras políticas de igualdad de género. En cuanto al doctor Camilo Daniel Benítez Aldana, Contralor General de la República, abogado, escribano y notario público, especialista y máster en argumentación jurídica, doctor en Derecho, docente. El doctor Jorge Bogarín Alfonso, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, doctor en Derecho. Tiene varios posgrados realizados, dirigente gremial universitario, docente universitario. El doctor Óscar Pacielo, presidente del Consejo de la Magistratura, abogado y docente, tiene varios posgrados realizados, representante del gremio de abogados. Con ustedes, el moderador, el doctor Darío Garcete Sousa. Buenos días, señores conferencistas, señores convencionales, señores conciudadanos. Prosiguiendo con el programa establecido para celebrar en esta fecha histórica, donde conmemoramos el 30º aniversario de la sanción, promulgación y jura de la Constitución Nacional de la República. Para este segundo encuentro se propone el tema instituciones creadas a partir de la Constitución Nacional de 1992, evolución institucional y situación actual. Esta conferencia estará a cargo de la ciudadana convencional Cristina Muñoz, doctor Óscar Pacielo, presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Jorge Bogarín Alfonso, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y el doctor Camilo Benítez, Contralor General de la República. Para quien pido un caluroso aplauso, por favor. Hará uso en primer lugar la ciudadana convencional, doña Cristina Muñoz. Por favor, doña Cristina. Como quiera, desde la mesa o si quiere hacer sola. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación de compartir este encuentro con tan ilustres personalidades. Agradezco al moderador doctor Darío Garcete, con quien ya nos conocemos siendo parlamentaria, por canalizar esta invitación que en realidad que tuve un poco que recurrir al archivo de la memoria después de 30 años, ¿verdad? Quiero saludar al señor Contralor de la República, doctor Camilo Benítez, al presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Óscar Pacielo, al presidente del Jurado de Enjuiciamiento, doctor Jorge Bogarín. Y cómo no saludar a quien ha estado, con quien compartí la mesa directiva de la Constituyente como secretaria, pero el primer secretario, el que estuvo con la pesada carga de llevar todo eso adelante con tanta meticulosidad y eficiencia, el doctor Diógenes Martínez.
Claro que está al lado otra convencional, ¿verdad? A la pucha, Doris, ¿cómo no recordar esos tiempos? Señoras, señores, solamente hacer una pequeña introducción porque no me animo a entrar en los debates jurídicos de funcionamiento de estas instituciones que en realidad en aquella época existía la sana intención de que el país camine por el sendo de la institucionalidad, de la democracia, la transparencia. ¿Qué podemos decir de la Constitución de 1992? Que fue producto del trabajo mancomunado de un cuerpo colegiado, electo libre y democráticamente, con participación de 5 sectores políticos. Y es importante destacar, y no tengo ninguna vergüenza en decir, que el Partido Colorado ha tenido absoluta mayoría. La bancada ha sido presidida por el doctor Óscar Paciello, así como presidió la comisión redactora. Jamás existió una imposición con relación a qué temas teníamos que apoyar. Y bueno, si existía era seguramente alguna gente y no todos le hacíamos caso, ¿verdad? Que también, por supuesto, que existieron. Pero del partido, de la bancada, nunca existió. De otros factores de poder, sí. No hay que negar tampoco. Los resultados de esta constituyente, de este trabajo, fueron aceptados ampliamente por la ciudadanía, que a su vez ha tenido una participación en torno a esta constituyente de manera muy importante, ya que de manera organizada, a través de foros, debates y encuentros, presentaron más de 100 propuestas de articulados con relación a los distintos temas de su interés. Hablamos del tema de la mujer, de la descentralización, de los temas indígenas, hablamos de los temas campesinos, hablamos de todos los temas que hacen al interés propiamente de cada sector. Por ejemplo, se hicieron sucesivos debates, foros de mujeres para debatir los temas de interés a través de la Coordinación de Mujeres del Paraguay. Entonces llegaron con propuestas muy concretas y también la Red de Mujeres Políticas. Y lógicamente dentro de la convención se conformó la interbancada de mujeres para poder trabajar los temas de igualdad. Asimismo, la bancada campesina, denominada campesina, que eran los del interior del país que deseaban la descentralización del Estado dentro del marco del país unitario, ¿verdad? Por supuesto que existieron temas polémicos, políticos, como la reelección, los temas que hacen a vinculaciones a temas militares, que era difícil abordar, pero que sí se hizo y se logró resultado. La equiparación, por ejemplo, de las fuerzas públicas entre la milicia y la policía, que no eran iguales en ningún sentido. Esas cuestiones son muy importantes. Quiero señalar que esta constituyente tuvo una alta legitimidad, porque generó un mayor equilibrio entre los poderes del Estado. También, de una cultura presidencialista en la estructura y en los mecanismos de amplio poder para el Poder Ejecutivo, se hizo un mayor equilibrio para una mayor restricción desde el Parlamento y también buscando una mayor independencia del Poder Judicial. Algunos analistas y la creación de instituciones u órganos extrapoderes. Algunos analistas señalan que las instituciones fueron bien concebidas. Yo aquí señalo que fueron bien concebidas, los mecanismos fueron creados. Y cuando dicen, no, el jurado de enjuiciamiento tal cosa, el Consejo de la Magistratura tal cosa,
la Contraloría tal cosa. No, señores, señoras. Probablemente han tenido problemas las personas, no las instituciones. Las instituciones están bien concebidas, porque se ha trabajado probablemente por el contexto político en que teníamos mucho temor a volver a tener algunos comportamientos institucionales anteriores. Se buscó cerrar todas las fugas posibles, que eso no significa que en la práctica se dé, porque hay que entender que la democracia no se inventa, se construye, que la democracia se busca lograr calidad, que todavía no lo hemos logrado, que la madurez cívica pasa por el comportamiento y la actitud de las personas y de los ciudadanos. Y no solamente de los ciudadanos, de sus autoridades fundamentalmente y sus líderes políticos. Entonces, no podemos decir las instituciones no funcionan. Otros hablan de que no se lograron, como por ejemplo la independencia de algunos poderes o instituciones. Yo señalo aquí que cuando se habla de independencia, se vincula a lo político. ¿Y quién les dijo que la vinculación es solo político? ¿No importaría el origen de una persona que es decisor o de un cuerpo colegiado si sus decisiones son objetivas? No importa su origen. Si sus decisiones son objetivas, entonces está bien. Puede tener influencia en lo político, pero también lo no político. Ustedes saben cuáles son las otras influencias que podría tener, por ejemplo, el Poder Judicial, y muy bien lo conocen. Entonces, no necesariamente se debe mirar, como dije, el origen, sino la objetividad de sus decisiones, de sus resoluciones, de sus dictámenes, y de qué manera afecta la vida de la gente. A 30 años se puede observar algunas lagunas, y muchas tal vez en esta Constitución. En su época fue una de las constituciones mejor elaboradas en la región. Y ha tenido un alto nivel de estándar en cuanto a calidad. Claro que existe la necesidad de reformar. Lo ideal es que, como en aquella época, se consensúen cuáles son los de prioridad. Porque también, dentro de un marco de racionalidad, que es mucho pedir, ustedes saben que es mucho pedir racionalidad, pero sí es necesario tener mucha racionalidad para un proceso nuevo de constituyente. ¿Por qué razón? ¿Quién nos asegura de que no existan retrocesos en cuestiones sustantivas que hacen a los derechos y las garantías consagradas en esta Constitución? Tenemos derecho a temer, pero estamos en condiciones de debatir, ¿verdad, Diógenes, como hace 30 años? Se crearon instituciones mirando fortalecer la institucionalidad, fortalecer el control de los recursos del Estado, fortalecer la transparencia. Y también eso se puede decir que se puede tener la mejor institución, los mejores mecanismos, pero fallan las personas, las actitudes, el comportamiento. Puede fallar el control también, ¿verdad? Entonces, no existió dudas de darle rango constitucional a la Contraloría General de la República, que hasta ese entonces estaba en el ámbito del Poder Ejecutivo. El primer gran debate sobre este tema se centró sobre la integración de si era un órgano colegiado o un unipersonal. El doctor Paciello, que era presidente de la comisión de redacción y
con mucha satisfacción debo decir que estuve entre las 28 personas de la comisión de redacción. Porque les señalaba que no solamente los abogados tenían que hacer la Constitución, también hay derechos económicos, políticos, sociales que podíamos aportar otra gente. Y bueno, eso fue realmente muy bueno, que haya una pluralidad de especialidades en cuanto a visión. Entonces, si bien en la comisión redactora primó la de ser un cuerpo colegiado, de manera que exista autocontrol, y que la presión que sabíamos que iba a existir no se fuera sobre una sola persona. Supongo que el doctor Camilo sabe de esas presiones, ¿verdad? Sin embargo, en la plenaria primó de cómo hoy está conformado de un contralor y su contralor. El segundo debate era importante. Yo rescato algunas cuestiones que nos llevó bastante tiempo. El segundo debate, si el Poder Ejecutivo debía remitir a la Contraloría la liquidación del presupuesto del año anterior dentro de los 2 meses siguientes, y que en los 4 siguientes la Contraloría debería elevar un informe al Parlamento, al Congreso, para su aprobación o rechazo. Y depender de esa aprobación o rechazo para el estudio del nuevo presupuesto. Pero llamó la atención justamente el doctor Diógenes Martínez de que no coincidían los plazos, por lo tanto esa última parte era imposible. Pero qué bueno que esta cuestión sea importante tener en cuenta el control a un poder del Estado de un organismo extrapoder. Entonces, otro tema que se debatió también fue la inclusión o no de las binacionales. Bueno, mucho se dejó para la ley, pero la explicación era que éramos una parte nada más, según el tratado, y que se debía tener cuidado. Entonces, en la comisión redactora se utilizó todos los órganos donde el país tenía participación. También, si las denuncias la Contraloría debía remitir a la justicia, y de no hacerlo, ser responsable solidariamente de las deficiencias a ser denunciadas. Y también fue objeto de debate. Esa responsabilidad solidaria por omisión era una cuestión que se sigue hablando. No sé cómo está en la práctica eso, pero se sigue hablando, ¿verdad? Entonces, también se buscó, yo entendí que cuando el presidente de la comisión redactora, el doctor Oscar Paciello, que tenía el proyecto base sobre el cual se estaba analizando la nueva Constitución, señalaba la necesidad de un colegiado, era también para prever las influencias, sean políticas o de interés comercial o de interés de lo que sea, sobre la institución que estaba siendo creada. De todas maneras, yo creo que la Contraloría ha aprobado el examen en todo este tiempo, con salvedades que de hecho existen en todas las instituciones. Simplemente quise señalar como no jurista los temas que a mí me llevó a estar en el debate, digamos, de cuestiones así como muy importantes. El Consejo de la Magistratura. El primer debate era si era necesario darle rango constitucional, ¿verdad? Y de crearse si era necesario que sea permanente o no, ¿verdad? Y que si creando esta institución
por este órgano se solucionaba el problema de la independencia del Poder Judicial o de los magistrados a ser seleccionados. O si iba a seleccionar o iba a designar magistrados. Todo eso fue el debate en torno al Consejo de la Magistratura. Primó la idea de crear un órgano que esté encargado de la selección de los magistrados y también de que sea permanente. Muchos hablaban de que se iba a agrandar el Estado, que se iba a crear nuevos espacios para esto, para lo otro. Señores, si para mejorar los mecanismos institucionales del Estado, de nuestra nación, es importante en cuántos lugares, y eso sí, este es un punto y aparte, hay mucha inequidad en el Estado en cuanto a cantidad de personas que están a su servicio. Hay instituciones que requieren más personas para lograr sus objetivos institucionales y sin embargo no tienen posibilidades. Y otras instituciones que tienen de más. Entonces tendría que existir una posibilidad de migración, en todo caso, para poder apoyarse mutuamente en el Estado y no ser compartimientos estancos de que cada uno busca lograr sus objetivos institucionales como puede. La idea central, lógicamente, era la independencia del Poder Judicial. Al decir del doctor Fernández Arévalos que no se crea que la creación de este órgano iba a ser una especie de fiat lux, baicopea, dije yo entonces, que iba a abrir la puerta a la independencia inmediata del Poder Judicial. El objetivo era asegurar, o por lo menos buscar, asegurar la independencia, la eficiencia y la honestidad de nuestros magistrados con esa selección. Una cosa es seleccionar a los futuros magistrados y otra cosa es designar magistrados. Y allí fue que se trabajó en cuanto a los mecanismos. En realidad se buscaba el mejor mecanismo para la selección de jueces, el punto básico. Una selección conforme a idoneidad, méritos y actitudes. Y allí ya entro como profesora, como docente. La idoneidad tiene 3 elementos fundamentales. El conocimiento de la materia, la altura ética, moral y el liderazgo. ¿De qué sirve un magistrado que no puede trabajar ni con su secretario? Tiene que liderar equipos, porque no existe más el individualismo en cuanto a trabajo institucional. Nadie puede saber todo. Entonces, trabajar en equipo es algo fundamental. Por eso la idoneidad incorpora esos 3 elementos para mí. En cuanto al jurado de enjuiciamiento, fue el menos debatido en cuanto a reglamentar mucho. Se dejó mucho a la ley. Entonces, el criterio general, la idea matriz era evitar que un miembro de un poder pueda ser juzgado exclusivamente por los miembros de ese poder. O sea, que existan distintas vertientes para lograr tomar la decisión. Porque es muy fácil, puede ser contaminante poder juzgar a tus pares tan al lado, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay un pluralismo, que fue un término muy utilizado, pero el pluralismo no está solamente vinculado a lo político. El pluralismo está vinculado a muchos otros conceptos, en cuanto a la especialidad, en cuanto a los criterios, en cuanto a las actitudes, bueno, muchas cosas. Pero agradezco la oportunidad, yo observo muy bien todo lo que pasa con las instituciones que hemos participado nosotros como en su creación. Ustedes se imaginan 30 años atrás, no teníamos la experiencia que hoy tenemos, ¿verdad? Pero las ideas, los sueños que muchos compartíamos, y se ha trabajado en base a esos objetivos
a esos deseos y esos sueños, más que a nivel de bloques políticos. A nivel de bloques políticos, de repente entraba el tema de la reelección, el tema del otro, pero bueno, ha sido una convención poco presionado, o sea, no se dejó presionar. Teníamos gente muy sólida en su dirección. ¿Por qué no recordarle al doctor Óscar Facundo Isfrán, el presidente de la convención? A los secretarios de la mesa directiva, ni me menciono yo. Yo era cara dura y lógicamente rebelde, ¿verdad? Ahora no tanto. Cara dura tal vez, pero rebelde no sé si soy tanto ya. Doctor Diógenes Martínez ha sido clave, porque no es solamente decir, aprobar, sino escribir y que esa escritura refleje lo que la gente dijo, la gente pensó, ¿verdad? Porque comisión de estilo Pecojopá, algunas ideas, eso pasó en varias convenciones, otras convenciones que son más de partidos y movimientos, Ojopá de logro estílope. Y eso no pasó por el cuidado que se tuvo. Entonces, una cuestión que acotar de que se promulgó la Constitución en su propio seno. Bueno, la coyuntura hizo que el presidente de la República entonces no quería, bueno, entonces generó, como era la máxima autoridad, generó su propia promulgación. Y eso no le quitó valor y no es por eso que no debía cumplir alguna gente, o sea, todos teníamos que cumplir, ¿verdad? Entonces, muchas cosas pasaron, pero ha sido una experiencia muy positiva y sobre todo cuando uno ve a través del tiempo que funcionan las cosas. Muchas cosas no funcionan, pero ¿cómo se puede decir, y con esto termino, la descentralización no puede ser porque esto que lo otro? Y ahora dicen, no, si la descentralización es lo mismo, son todos, tienen los mismos problemas tienen. Señores, los vicios también se descentralizan. Señores, muchas cosas pasan. Lo mismo los ámbitos. ¿Por qué? Porque hay que trabajar mucho todavía lo que es la democracia, la construcción de la democracia. Mucho todavía de la madurez cívica. Y eso en todos los niveles, desde la comisión vecinal, los partidos políticos, las instituciones, mucho todavía hay que trabajar eso. Esa es una gran deuda que tenemos que seguir. Nuestro sistema educativo debe volver a incorporar muy fuertemente esos ítems, porque si generás o creás instituciones que son modelos, muchas de esas ideas, realmente se recurre a la legislación comparada, donde han funcionado, pero también son la gente hace los cargos. Entonces, eso yo quería señalar, porque no se puede culpar a una normativa el que hayas hecho mal tu tarea. Entonces, seguir mirando y lógicamente el control. El control, eso es Nañan de Ustaila paraguayo, ¿verdad? Control. El control ciudadano, el control de instituciones. Tenemos que estar abiertos a eso. Si no tenemos nada que esconder, lógicamente, ¿verdad? Entonces, yo dejo aquí agradeciendo nuevamente la invitación y desearle lo mejor a quienes hoy están ocupando esos lugares de esas instituciones extrapoderes que hemos creado y que realmente el resultado de ese trabajo va a ser que el Estado funcione mejor. Muchísimas gracias. Señoras, señores, estamos viviendo un momento histórico hoy en presencia de miembros del poder constituyente y del poder constituido. Esto es histórico porque le tenemos vivos acá frente a nosotros a quienes nos legaran con esta Constitución Nacional. Y
quiero decirle que nos sentimos muy satisfechos hoy contar con su presencia, tan distinguida persona. Para proseguir con nuestro acto, invito al doctor Óscar Pacielo, presidente del Consejo de la Magistratura, a ocupar la atril, por favor. Doctor Darío Garcete, secretario parlamentario, muchas gracias por esta oportunidad. En recordación a un hecho trascendente en la historia de la República del Paraguay, el 30º aniversario de la primera Constitución sancionada democráticamente. Señoras y señores ciudadanos convencionales aquí presentes, mis saludos respetuosos hacia ustedes en las personas de los dos secretarios convencionales aquí con nosotros, el doctor Diógenes Martínez y la economista Cristina Muñoz. Señor Contralor General de la República, doctor Camilo Benítez, señor Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, doctor Jorge Bogarín, señora Vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Vicepresidente del Consejo de la Magistratura, doctora Mónica Seifar, señoras y señores, se nos ha encomendado hablar de la institución que coyunturalmente está bajo mi presidencia, el Consejo de la Magistratura, su evolución institucional y su situación actual. Muy bien lo señaló la señora Muñoz respecto a que con el solo Consejo de la Magistratura, con la creación del Consejo meramente, no se produce el cambio anhelado en cuanto a la independencia del Poder Judicial, y ni qué decir en cuanto a que el Poder Judicial satisfaga las necesidades de justicia del pueblo paraguayo. Pasa por los hombres. Las instituciones están creadas y pasa por nosotros cumplir con esos postulados constitucionales concebidos en 1992. A los efectos de una debida comprensión de la importancia de la creación del Consejo de la Magistratura por la Constitución de 1992, estimamos necesario lo que entendemos ha llevado a los constituyentes a incorporar a este organismo extrapoder en la estructura del Estado. Partiendo de la evolución histórica de las relaciones sociales, se aprecia que éstas han debido sujetarse a reglas con el propósito de organizar un Estado propio de tales relaciones. De ahí que la esencia del Estado es la forma bajo la cual se coordinan las voluntades individuales para configurar una vida comunitaria. Naturalmente, para que esta voluntad común pueda actuar, se requiere de alguien que la represente. A su vez, para que tal actuación sea eficaz, se requiere de la obediencia de los representados. Por eso, no hay Estado sin autoridad. Tal autoridad solamente es legítima desde que una perspectiva humanitaria contemporánea en la medida que su origen se funde en la voluntad general, es decir, producto de una decisión democrática, y que se la ejerce en función a una meta común predeterminada, que conforme a lo que señala el constitucionalista Vidal Campos, la caracterizamos simplemente como la realización de la justicia. La justicia es un valor, y para alcanzarlo solo hay un instrumento, el derecho. Por eso, y por un imperativo categórico, el Estado legítimo, el único Estado admisible conforme lo señala Immanuel Kant, es el Estado de Derecho. En este marco abstracto de organización de la convivencia, en la práctica se parte de la consideración del problema como si solamente existiera por un lado el Estado y por otro lado el individuo. Sin embargo, los grandes acontecimientos de la historia hicieron advertir que en la realidad política interviene también el componente económico y la convivencia será tanto o más armónica en la medida que las relaciones económicas resulten regladas por la justicia, justicia conmutativa de los contratos, justicia distributiva del reparto, pero, y por sobre todo y principalmente en la actualidad, una justicia en la igualdad de oportunidades, es decir,
justicia social. De ahí que la Constitución muy acertadamente caracteriza nuestro sistema como un Estado social de derecho, significando con ello el reconocimiento explícito que al lado de la realidad de la persona individual existe otra no menos importante, cual es la realidad social, que igualmente es atendida a fin de que no solamente las personas, sino los grupos sociales en los que ésta se inserta de manera esencial, gocen del amparo y la protección del Estado. Pero fundamental y particularmente referido al tema que nos ocupa en esta ocasión, dicho Estado social de derecho consagra la igualdad ante la ley y por sobre todo la igualdad para el acceso a la justicia. Este Estado social de derecho, asentado en la voluntad general de origen democrático, debe orientarse a la consagración del supremo valor de la justicia, mediante la concreción de un orden jurídico establecido por el derecho. En concreto, tenemos que la Constitución constituye el pacto político fundamental de una nación, por la cual ésta se organiza y establece los lineamientos de su futura vida en común. La de 1992, la primera sancionada democráticamente en la República, consagra desde su preámbulo el reconocimiento expreso a la dignidad humana con el fin de asegurar otros derechos fundamentales. Y si hablamos de dignidad humana, una de las cuestiones principales que se debe asegurar al ciudadano es su posibilidad de acceso a la justicia, pero no meramente a los órganos jurisdiccionales, sino a un conjunto de profesionales abogados que los componen y que verdadera y debidamente formados le garanticen la concreción de dicho valor justicia en sus actos. Con este fin se crea el Consejo de la Magistratura. En coincidencia con cuanto llevamos expuesto, me permito citar al convencional constituyente y hoy senador de la Nación, el doctor Eusebio Ramón Ayala, quien al referirse al Consejo de la Magistratura lo califica como una de las conquistas mayores dentro del constitucionalismo, un consejo compuesto de forma plural y participativa, que va en consonancia con los principios fundamentales que nosotros hemos establecido en nuestra Constitución, en que el Paraguay es un país participativo y pluralista, y no simplemente, y trastrocando inclusive, en que el Estado es el fin del individuo. Sin embargo, el individuo debe ser el fin y el Estado el medio e instrumento para la realización de su propia personalidad y, si es posible, buscar su felicidad personal. Estos conceptos, hasta si se quiere filosóficos, son los que han guiado a nuestros convencionales constituyentes a concebir al Consejo de la Magistratura. Pues sentadas las bases de lo que ha motivado a los mismos a crear dentro del Estado Social el de Derecho el Consejo de la Magistratura como órgano extrapoder encargado de la selección de los integrantes del sistema de justicia, corresponde señalar que la finalidad principal del mismo es la de garantizar la independencia de los jueces con el propósito de asegurar los demás derechos consagrados en la Constitución, en la inteligencia que, alcanzando un nuevo tipo de relaciones sociales y políticas, el órgano jurisdiccional adquiere la función de preservar lo alcanzado. Y solo esto se consigue con una judicatura independiente, sobria, responsable y eficaz. Tal concepción de la Constitución de 1992 es consecuencia de la evolución sociopolítica generada con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial en Europa, donde en Italia, con posterioridad al fascismo, y en Francia, se crean en sus constituciones consejos de la magistratura. Posteriormente en España, con la Constitución de 1978, se instala el Consejo General del Poder Judicial, siendo estos modelos la base de nuestro Consejo de la Magistratura, con diferentes alcances, pero con la misma finalidad: garantizar la independencia de los magistrados componentes del Poder Judicial o del aquí denominado sistema de justicia. Estos modelos que he citado tienen mucho mayor alcance de lo que hoy tiene el Consejo de la Magistratura, pues algunos de ellos desarrollan desde la selección de los magistrados, la administración económica del Poder Judicial e inclusive la remoción de los magistrados. Estas funciones dentro de nuestro sistema se encuentran separadas. Pero lo esencial, lo primordial,
es que se ha rescatado de este desarrollo constitucional europeo la importancia de un organismo extrapoder como el Consejo de la Magistratura, con el fin de seleccionar a individuos que van a integrar los cuadros del sistema de justicia en forma independiente. La selección ya debe ser independiente para que el producto pueda a su vez ser independiente. Como señalé, tanto en dichos modelos como en el nuestro, se presenta una composición pluralista en su integración, respondiendo a un principio participativo de todos los sectores de la sociedad en la gestión de gobierno, con el propósito ya señalado de consagrar un efectivo acceso a la justicia. Existen voces que reclaman una modificación en su conformación, con mayor o menor grado de participación de los estamentos representados. Existen otras que hasta reclaman la supresión del órgano. Coincido con Cristina cuando señaló que son las personas las que desarrollan las instituciones. A las mismas, particularmente le señalamos que no es el diseño en la conformación del órgano ni el propio órgano el que incurre o puede incurrir en falencias en la concreción de su finalidad, sino que son los hombres que lo integran coyunturalmente, quienes pueden no estar a la altura de las circunstancias o exigencias de la Constitución para la noble tarea que se les encomienda. Esta reflexión se aplica igualmente a muchos otros estamentos de nuestra sociedad, no solo al Consejo, no solo al jurado, sino que aún nuestra sociedad debe desarrollar los postulados de la Constitución de 1992 para que luego de tal desarrollo podamos evaluar si la misma responde o no a las necesidades de la nación paraguaya. De la evolución del Consejo de la Magistratura. En cumplimiento al principio de legalidad que rige todos los actos de gobierno, conforme a lo indicado anteriormente respecto a una de las principales razones del Estado Social de Derecho, la de garantizar el acceso a una justicia independiente y efectiva a los ciudadanos, es creado el Consejo de la Magistratura, cuyo funcionamiento dentro de nuestro sistema jurídico adquiere vigencia con la Ley número 296, sancionada finalmente el 18 de febrero de 1994. En este recinto, desde 1993, se intentó sancionar una ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Hubo objeciones, hubo vetos parciales y finalmente el 18 de febrero de 1994 se sancionó la ley, se convocó a elecciones inmediatas para los representantes del gremio de abogados y los otros estamentos que lo conformen también designaron a sus representantes. En atención a las atribuciones constitucionales y legales conferidas, el Consejo de la Magistratura ha sancionado su reglamento interno, el reglamento para las audiencias públicas, un primer reglamento que establece los criterios de selección de candidato para los cargos de la magistratura y otros cuerpos normativos necesarios para el cumplimiento de su misión constitucional, la conformación de ternas de candidatos a integrar los cuadros del sistema de justicia. Posteriormente, con la sanción de la Ley 1376 en el año 1998, se crea la Escuela Judicial y se establece la normativa de su funcionamiento, sancionándose internamente un reglamento de la misma en el año 2011 y un reglamento de ingreso a dicha institución en el año 2012. La Escuela Judicial es parte del Consejo de la Magistratura y tiene por objeto la formación científica y capacitación académica en el ámbito de las ciencias jurídicas y el entrenamiento de los postulantes en la práctica judicial, al igual que la actualización y perfeccionamiento de los magistrados judiciales, del Ministerio Público y de la Defensa Pública, contando para el efecto con un plantel docente compuesto por destacados juristas nacionales. Con este marco normativo, el Consejo de la Magistratura ha integrado las ternas para los cargos del sistema de justicia con una marcada discrecionalidad en sus inicios que era conferida a sus miembros por el mismo ordenamiento jurídico. Esta discrecionalidad no siempre ha resultado de la manera esperada o anhelada por los mandatos establecidos en la Constitución, por distintas razones que no viene al caso señalar
en este momento. Ante tales circunstancias, con el propósito de dar mayor objetividad a los criterios de selección, el Consejo de la Magistratura en el año 2014 conforma un equipo de profesionales informáticos de la institución a los que se suman los de otras áreas y desarrolla un sistema informático denominado CRISEMA, Criterio de Selección de Magistrados, en el que en base al reglamento vigente son registrados los méritos académicos de los postulantes y otras evaluaciones establecidas en el reglamento respectivo, confiriéndose puntajes por cada indicador que son consignados o incorporados a una escala o ranking, como se le denomina popularmente, de puntuación a los distintos postulantes para ir posicionando a estos en los lugares que permiten la selección objetiva de los mejores posicionados para cada cargo objeto de conformación de la terna respectiva. Este sistema de selección de magistrados, CRISEMA, sistema informático cuyos derechos intelectuales son del Consejo de la Magistratura y se encuentran debidamente registrados, ha sido objeto de solicitud por parte de otros consejos de la magistratura de Latinoamérica, a los que se les ha facilitado en forma paulatina todos los desarrollos que se han realizado en el mismo. Este sistema CRISEMA se encuentra vigente desde el año 2015 y hoy se viene ejecutando su cuarta versión, habiéndose establecido sistemas especiales para los cargos de ministro de Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General del Estado y recientemente para el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Si bien la incorporación del CRISEMA ha permitido mayor objetividad en la selección de los postulantes, tal sistema ha generado también lo que en mi concepto particular ha representado una perversión del mismo, al generar entre los postulantes un desenfreno en la obtención de certificados o títulos que acrediten diversas especializaciones de posgrado con el único propósito de ir sumando puntos y sin que se tenga certeza de la debida asimilación cognitiva de tales cursos, como tampoco una eficiente apreciación de sus reales aptitudes para los cargos a los que se postulan. Por otro lado, la posibilidad de acceso a los cursos de posgrado de valía no siempre se encuentra al alcance de una gran mayoría de los profesionales abogados, principalmente del interior del país, lo que a su vez constituye una desigualdad en la capacitación o obtención de puntaje suficiente que les permita el acceso a los cargos en igualdad de oportunidades frente a otros postulantes. Conscientes de esta realidad y ante numerosas voces de los colegas que reclamaban su rectificación, a finales del 2020 hemos decidido sancionar un nuevo reglamento de selección de postulantes a los cargos de la magistratura y luego de varias jornadas de análisis y socialización de los proyectos, a mediados del año pasado hemos concebido un nuevo reglamento de selección y adaptado el sistema CRISEMA al efecto. Una vez aprobado dicho reglamento, hemos realizado la convocatoria a los cargos vacantes, sea por fenecimiento de mandato o por ser cargos creados, con un total de 8 edictos en el año 2021 y 4 en lo que va del presente año. Este nuevo reglamento, si bien mantiene el sistema de puntuación por acreditación de méritos académicos, ha puesto mayor énfasis en la evaluación de otros aspectos, como ser el de las entrevistas a los postulantes, estableciendo para el efecto nuevos criterios de consulta para que los miembros del Consejo puedan apreciar mejor las aptitudes y compromisos para con los cargos, y además y principalmente ha incorporado la obligatoriedad de un nuevo examen de conocimientos generales y específicos para todos los postulantes, sean titulares de cargo o pretendientes a los mismos. Actualmente tenemos en proceso de evaluación y posterior selección de ternas para 139 cargos vacantes, 265 por fenecimiento de mandatos y 28 cargos creados, que hacen un total de 432 cargos del sistema que debemos conformar las ternas respectivas. Para el efecto, 1.296 postulantes serán objeto de evaluación conforme al reglamento vigente. En relación al nuevo reglamento,
Cabe destacar que también se ha modificado el contenido y alcance del test psicotécnico al que deben someterse la totalidad de los postulantes, siendo esto consecuencia de un trabajo conjunto desarrollado con la Corte Suprema de Justicia en el delineamiento del perfil a ser objeto de evaluación, es decir, que se determine la aptitud del postulante para el cargo dentro del sistema de justicia y no solamente su aptitud para desempeñarse profesionalmente como abogado en forma particular o en el marco de una empresa privada o comercial. Bien ha señalado también Cristina Muñoz que no solamente se debe tener conocimientos de derecho para ser un buen magistrado, también se debe tener una capacidad de gerenciamiento de despacho y por sobre todas las cosas, desde mi concepto, un compromiso cívico como servidor público para estar en dicho cargo. Este nuevo reglamento nos ha generado nuevos desafíos en la estructura interna del Consejo y también un sinnúmero de reclamos y quejas de muchos sectores al romper hasta si se quiere con paradigmas de continuidad en los cargos por parte de algunos operadores, en desconocimiento o no reconocimiento de nuestra misión constitucional de seleccionar a los postulantes en base a méritos y aptitudes, sin atención a cualquier otra circunstancia subjetiva, que es lo que a voces reclama la sociedad en procura de operadores del sistema que garanticen un verdadero acceso a la justicia y no meramente un conjunto de órganos y funcionarios que no satisfacen los postulados consagrados por la Constitución de 1992. La tarea no es fácil y periódicamente se presentan voces que desautoricen y hasta menosprecian la labor desarrollada, pero estamos convencidos de la misma y decididos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades en la concreción de los postulados ya señalados con la creación del Consejo de la Magistratura por la Constitución de la República. Reiteramos en tal sentido que el rol primordial del Consejo de la Magistratura lo constituye la selección de las ternas para los cuadros del sistema de justicia en base a un concurso público que garantice en igualdad de oportunidades su definición en base a méritos y aptitudes exclusivamente, como dijimos, sin otra consideración de índole subjetiva. El momento que vive la República nos impone esa actitud, puesto que no se trata de seguir manteniendo una estructura de amigos, compañeros, correligionarios y parientes, sino de brindar al pueblo paraguayo lo mejor de sus hijos que han abrazado la carrera del derecho y que por vocación de servicio, no otra motivación, optan por postularse a los cargos del sistema de justicia. Para concluir, les pido me permitan dar lectura a la parte final de un trabajo presentado por Óscar Pacielo Candia sobre la Constitución y la reforma judicial en junio de 1997, que por su vigencia, dado que aún resta una gran tarea para alcanzar los postulados de la Constitución, es oportuno dar lectura. Y Pacielo Candia, ya con la evolución del Consejo de la Magistratura, del jurado de enjuiciamiento y de la propia Corte Suprema de Justicia en ese entonces, concluía este trabajo señalando lo siguiente: poniendo fin a esta intervención, quisiera expresar que las tareas encaradas en ejecución y en proyecto revelan inocultable complejidad, demandan considerables esfuerzos no siempre evidenciados ni comprendidos, pero también queremos agradecer la oportunidad histórica que el destino nos ha deparado, la oportunidad de incidir democráticamente en la forja de un destino superior para nuestro esforzado pueblo, con el que nos hermanamos en sus angustias y esperanzas, al que consagramos lo mejor de nuestros afanes y al que invitamos, mediante su participación patriótica, constructiva y responsable, a soñar y forjar juntos un mañana mejor. Este es nuestro compromiso. Muchas gracias.
poder jurar enjuiciamiento magistrado en el uso de la palabra. Acá nomás. Adelante, Más por favor. cómodo. Muy buenos días a todos, señor presidente del Consejo de la Magistratura, compañero Óscar Pacielo, señora vicepresidenta del Consejo y vicepresidenta también del Jurado de Enjuiciamiento, la doctora Mónica Seifer. Señores convencionales, primero que nada les menciono a la dama presente, la economista Cristina Muñoz, también al mi querido amigo el doctor Martínez, gran líder también. También saludo, recién más justo salió al secretario general del Senado, a la ministra consejera de la República Dominicana, del mismo modo al querido amigo y compañero Camilo Benítez. Estaban más pensando ahora que estábamos en esta mesa, ayer nomás nos estábamos moqueteando en la facultad y hoy somos compañeros de panel, tampoco en un cargo tan importante y yo también, ¿verdad? Entonces, así como ya decía la convencional economista Muñoz, cómo pasa el tiempo y también para nosotros, haciendo una retrospectiva, siendo que somos bastante jóvenes todavía. Acá nuestro moderador Garcete, gracias también, y principalmente a todos ustedes que están acá escuchándonos hablar de lo que es la Constitución de 1992, 30 años de funcionamiento. Y bueno, y a la par nosotros también como jurado de enjuiciamiento cumplimos 30 años. El Consejo de la Magistratura un poco más joven que nosotros por el hecho de que ya el doctor Pacielo explicó que tuvo su tiempo para la conformación correspondiente. Hago mía tus palabras, presidente, y nosotros somos compañeros en el Consejo de la Magistratura. En cuanto a la parte dogmática que habías mencionado, y sobre todo el derecho comparado que tuvieron en cuenta los señores convencionales para la hora de la redacción de estos artículos que guardan estricta referencia a lo que es el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Hago mía por el hecho de que ya bien claramente ya lo definiste y mencionaste la raíz de ambas instituciones que, dicho sea de paso, son hermanas prácticamente. Inclusive estamos trabajando muy de cerca con el Consejo de la Magistratura. Somos prácticamente la misma institución para que, yo siempre suelo decir comúnmente, el Consejo de la Magistratura es la puerta de entrada a la magistratura y el jurado de enjuiciamiento es la puerta de salida. Bien o mal, pero salida, en fin, de los que de alguna u otra manera no cumplieron con el objetivo o con su funcionamiento, entonces se les invita cordialmente a retirarse. También, inclusive, manejamos el mismo número de funcionarios, así que prácticamente en el futuro seguramente vamos a estar firmando más convenios para, inclusive habíamos mencionado el hecho del seguro médico para tener un poco más de ventajas uniendo dos instituciones hermanas. Ayer justamente estuve participando con la doctora Mónica Seifer de una conferencia de 3 horas con grandes exponentes del derecho en el Banco Central del Paraguay, y ahí por primera vez escuché el doctor Moreno Ruffinelli había mencionado algo que usted había mencionado recién, señora convencional economista Cristina Muñoz, el hecho de que el 20 de junio fueron los convencionales los que juraron fidelidad a la Constitución Nacional, pero no así el presidente de la República, que lo hizo en fecha diferente porque él no estaba de acuerdo de algún otro motivo con la redacción o con algunas cuantas cuestiones, ¿verdad? Que después él hizo en forma privada. Del mismo modo, lo orgulloso que tenés que sentirte, querido amigo Óscar, porque yo no lo conocí lastimosamente, pero ayer todas las loas se llevó el doctor Óscar Pacielo, quien fue el que prácticamente redactó la parte legal de la Constitución Nacional. Entonces, nosotros prácticamente somos producto
de tu papá, ¿verdad? Entonces, lo orgulloso que seguramente te sentí. Y yo ayer dije, mi compañero de oficina, y yo lo conozco y estoy compartiendo con él, o sea, bien. Entonces eso también quería compartir con ustedes de lo bien que se siente de que se hable bien de gente y escuchar un poco la historia. Y hoy más que nada, aparte de lo que ya mencionó el compañero doctor Pacielo sobre la parte dogmática, la parte institucional, quisiera un poco hacer referencia a la historia del jurado de enjuiciamiento, que ciertamente ya la economista Muñoz había hecho pues sumamente solapado. Mucho nos habló del jurado de enjuiciamiento. En un solo artículo hablaron de la conformación y con eso ya quedó plasmado y luego ya tal como ya lo mencionó la doctora, la economista, se dejó al libre arbitrio de la parte legal con las diferentes leyes que nosotros tenemos en el jurado de enjuiciamiento. En un principio estaba establecido en el artículo 243 de la Constitución Nacional, que inclusive vuelvo a repetir, en un principio se tenía como un cuerpo ad hoc, o sea, que se creaba ahí para estar un ratito y después para ir armando cuestiones. Ese es el objetivo cuando es un ad hoc, que después seguramente en la Comisión de Estilo fue reformado y salió como hoy en día está en el artículo 253. Justamente el doctor Diógenes acá me dice la economista Cristina, para que vean lo importante de todo esto, de la conferencia de ayer y la conferencia de hoy. Yo también estoy ahora aprendiendo muchísimo. Entonces, y prácticamente quedó el órgano del jurado de enjuiciamiento con un solo artículo y solamente menciona los integrantes. Es evidente que después de 30 años de esta constitución seguimos debatiendo. Hay algunos que inclusive dicen en la prensa que todos los días se le viola la Constitución Nacional, que evidentemente hay que estar en el ámbito jurisdiccional para saber efectivamente si es así o no es así. Pero todos los días estábamos a prueba y la propia Constitución está a prueba. Hace poco estuvimos discutiendo la conformación del Consejo de la Magistratura, quiénes estaban habilitados o no, o quiénes eran los abogados que podían votar para conformar la Constitución Nacional, y nos remitimos a los constituyentes. En el tema del jurado de enjuiciamiento es sencillo, un solo artículo, su conformación, que son 4 políticos y 4 no políticos, o sea, son 2 ministros de Corte, 2 miembros del Consejo de la Magistratura, 2 senadores y 2 diputados, que eso prácticamente no cambió. En síntesis, para los que quieran leer un poco más, eso está en el acta de los constituyentes, en el acta 37, fue cortito, básico, y donde el que redactó fue nuevamente el doctor Oscar Pacielo. Dentro de el cúmulo de ideas que quiero plasmar es que en su principio el jurado de enjuiciamiento fue muy poco conocido. De a poco esto se fue teniendo más cuerpo y hoy en día yo creo que el objetivo está logrado gracias a las gestiones de anteriores administraciones y mismo esta comisión actual del jurado de enjuiciamiento. Cada vez esto se está socializando y prácticamente uno de los pilares de los miembros del jurado es la transparencia. Entonces de a poco fuimos nosotros también haciéndonos conocer y saber. Y para que ustedes sepan, categórico es cuando se crea una institución, lo que primero se necesita es plata. Al crearse una institución, no, evidentemente, máximo en el jurado de enjuiciamiento, de los 8 miembros que debían estar, 6 fueron designados por decreto y 2 fueron designados a pedido, porque eran 2, faltaban 2 del Consejo de la Magistratura, y tal como ya lo mencioné, el Consejo en el 92 todavía no estaba en funcionamiento. Entonces lo que se pidió fue que cada decano, cada consejo directivo, tanto de las facultades privadas como de la UNA o de la Católica, designen un miembro, y así fue que se conformaron los 8 miembros del jurado. El primer presidente fue el senador Eliseche, el famoso profesor de tributario de la Facultad de Derecho, que le parecía a Elvis como
como se le decía. Y ahí comenzó su primera sesión ya el 25 de agosto de ese 92. La primera sesión se llevó en el Cabildo, ahí donde nosotros conocemos, acá, a la derecha. Ahí fue la primera sesión, improvisado, y todo era prestado. Todo era prestado. Inclusive el secretario general del jurado de enjuiciamiento era prestado de la Corte Suprema de Justicia, era el secretario general de la Corte. Y así a puro pulmón comenzaron el doctor Eliseche con los demás miembros, y el vicepresidente era el doctor Chaceplate. ¿Por qué fueron electos ellos dos? Porque primero en la presidencia era una visión política, entonces por eso se le eligió al entonces senador Eliseche, y tenía que tener el complemento académico. ¿Y quién era el académico entre los miembros del jurado? Era el doctor Chaceplate. Entonces así comenzó el jurado de enjuiciamiento con esa conformación, prestaban oficinas. Luego el doctor Eliseche llegó a la oficina, el jurado de enjuiciamiento y las sesiones fueron en su oficina en el edificio Líder 4, que hasta ahora conocemos todos. Ahí era la oficina del jurado, y luego alquilaron esa casona antigua que está sobre Ayolas y Estrella, Ayolas y Estrella. No, después recién pasamos al Ciervo. Con las gestiones de los diputados Correa, en el 1995, por primera vez se alquila el edificio donde estamos ahora, sobre 14 de Mayo y Oliva, que todos conocen como la farmacia El Ciervo. Y ahí comenzó desde el 95 a tener su propia sede. En el 96 el juez Rodas le dio en propiedad los primeros 3 pisos al jurado de enjuiciamiento por el hecho que ese estaba en una convocatoria evidentemente era una financiera o algo, era la propiedad de ese edificio. Que luego de 30 años, recién nosotros pudimos tener 29 realmente, recién pudimos tener el título, que fue en la gestión del doctor ya, el senador Baqueta. En el 2019 se compraron los 4 pisos restantes y recién se pudo titular el año pasado. Ahí justamente la doctora Mónica estuvo muy metida con el doctor Silva Facetti. Les cuento esto para que conozcan también la parte coloquial y la parte divertida de todo este proceso, para que no sea esta charla sumamente monótona y nos despertemos porque hasta ahora ya ataca el hambre. Pero eso fue más o menos los inicios del jurado de enjuiciamiento. Independientemente de eso, como ustedes saben, está en el artículo 253 de la Constitución Nacional, un solo artículo solamente donde dice que nosotros estamos encargados del enjuiciamiento de magistrados por la comisión de delitos o mal desempeño. A través de ese artículo 253, lo que nosotros, el jurado de enjuiciamiento, nos convertimos es en garante del Estado de Derecho y como órgano contralor de la función judicial, con la potestad de revisar los fallos de los magistrados. Cuando hablamos de magistrados, evidentemente lo primero que nos lleva a la mente son jueces, camaristas. El jurado de enjuiciamiento solamente tiene injerencia, o están los magistrados jueces, camaristas, no así la Corte y Fiscalía General, pero sí, conforme a cuestiones legales, fueron incorporados los fiscales, y hoy en día también ya están los defensores, inclusive la defensora general, dentro de nuestro ámbito, nuestro rango de injerencia como jurado de enjuiciamiento. Es importante mencionar que en el 93 salió la primera ley del jurado de enjuiciamiento, tal como, y les invito a que vean, está colgado en nuestra página web del jurado de enjuiciamiento, reseñas de cada uno de los presidentes vivos hasta la fecha, de su experiencia en el jurado de enjuiciamiento. Y uno de ellos justamente mencionó que esa ley del 93 fue una ley populista. Y me llamó mucho la atención porque el jurado de enjuiciamiento, ustedes saben bien que siempre es
es foco de atención tanto para la prensa como también en el sistema de justicia, y es el famoso garrote. Eso es lo que nosotros estamos desterrando con la transparencia y con todo lo que estamos haciendo con este jurado de enjuiciamiento. Pero principalmente en esa ley se confundía lo que era denuncia con acusación, y por sobre todas las cosas, a partir de esa ley es lo que comenzó lo que todos conocemos como los inicios de los enjuiciamientos de oficio. Y esa palabra oficio es lo que hoy en día está tan de moda también, por el hecho de que nosotros, o sea, con anteriores administraciones, se abusó de la oficiosidad. Cualquier denuncia en la prensa o cualquier Twitter o cualquier comentario ya traiga a la vista el expediente o la carpeta fiscal, y ahí ya, como cualquiera decía, el enjuiciamiento, en derecho nosotros decimos que la imputación no causa agravio, ¿verdad? Pero en el jurado de enjuiciamiento también, en teoría, la denuncia o la investigación no causa agravio. Claro que de alguna u otra manera entorpece la función tanto del administrador, que somos nosotros, el jurado de enjuiciamiento, como también el que está siendo investigado. Entonces, dentro de esa idea, recién en el 93 surgió esta ley, y recién en el 97 se tuvo una primera modificación. En esa ley del 97, ahí por primera vez se establece el procedimiento para el enjuiciamiento, la elección de presidente y vicepresidente, y en ese entonces la ley solamente establecía lo que dice la Constitución Nacional, que el jurado de enjuiciamiento puede absolver o remover. Hago hincapié en este tema en particular porque hoy en día tenemos una línea intermedia que es la amonestación, como solemos decir en términos futbolísticos, una tarjeta amarilla. Entonces, en esta ley del 97, aparte de todo el procedimiento que se determinó, el jurado de enjuiciamiento podía hacer la absolución, acá no pasó nada, archivo la causa, o la remoción directamente. Hay un tema importante que hay que destacar, de que ustedes se acuerdan el boom del 2019, la ley de transparencia, que todas las sesiones tenían que ser transmitidas y tenían que ser públicas. Ustedes saben que realmente una de las pioneras dentro del sistema fue el jurado de enjuiciamiento. En realidad, ya en el 93, con el primer enjuiciamiento, ese fue ya televisado. Pero en realidad, bien reglamentado, fue ya en la época del doctor Kriskovich y con el doctor Baqueta 2018 y antes de la entrada en vigencia de la ley de transparencia del 2019. O sea, constantemente el jurado de enjuiciamiento está tratando de innovar y marcar presencia en todos los ámbitos. Luego, con la penúltima ley, que era la 3759/2009, ahí entró el famoso apercibimiento. Es el intermedio entre la absolución o la remoción. Vuelvo a repetir para que entiendan bien, la tarjeta amarilla. Luego, tarjeta amarilla, ustedes saben bien que también está regulado con esta nueva ley que comenzó a regir el 19 de octubre del año pasado. ¿Por qué se cambió esta ley? Y fue justamente un compilado de 5 proyectos que se presentaron en el Congreso, que de alguna u otra manera tiene sus virtudes como también sus falencias. No estamos acá para criticar la nueva ley, simplemente para hacer saber las innovaciones de la nueva ley y donde da garantías por sobre todas las cosas. Y vuelvo a repetir, tanto a nosotros como administradores, como también al justiciable, que en este caso son los magistrados, fiscales y defensores. En el artículo 11 de esta nueva ley se establece la prescripción de la acción que nosotros podamos ejercer sobre un hecho irregular. Con la anterior ley, con la del 2009, o sea, la 3759/2009,
nosotros agarramos un jurado de enjuiciamiento. Cuando la doctora Mónica y yo entramos al jurado el año pasado, teníamos causas del 2010 en adelante. Teníamos más o menos 1.400 causas que databan del 2010 hasta la fecha. Era imposible y eso evidentemente genera zozobra tanto a los jueces como también a los abogados particulares o a la ciudadanía en general. Entonces, eso fue uno de los motivos que llevó al legislador a que en el artículo 11 determine que las causas que tengan más de 2 años de antigüedad desde producido el hecho ya se deberían archivar o ya no, nosotros como jurado ya no tenemos intervención. Luego están las famosas causales del jurado de enjuiciamiento, de lo que ustedes tienen que tener en cuenta para poder determinar si efectivamente el juez, el magistrado, fiscal o defensor cometió un hecho irregular, que están en los artículos 14, 15 y 16. Ese prácticamente es el caracú de toda nuestra legislación y si ustedes pueden enmarcar en esas causales, ahí nosotros podemos intervenir. Luego está en el artículo 18, está la famosa oficiosidad, donde le pusieron una tranca a los abusos que se habían cometido anteriormente. Entonces, el legislador sabiamente reguló la posibilidad que primero le da al acusador particular. Si el acusador particular no hace en esos 10 días hábiles que tienen, ahí comienza el plazo procesal para acusar ante el jurado de enjuiciamiento a la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, Defensor del Pueblo y Fiscalía. Si en ese plazo no lo hace, ahí recién en el día 21, día hábil 21, ahí recién el jurado de enjuiciamiento puede iniciar de oficio una investigación o un enjuiciamiento. Hago mención a esto por el hecho de que también ustedes habrán escuchado en la prensa que el jurado de enjuiciamiento no investiga o no hace nada, es por justamente las limitaciones que la nueva ley nos hizo o nos hace en razón de los abusos que se habían cometido anteriormente con la anterior ley. Vuelvo a repetir, cualquier denuncia o cualquier papel que ustedes anteriormente acercaban al jurado de enjuiciamiento ya se pedía de oficio la carpeta fiscal o el expediente, entonces era sumamente descomunal. De las 1.400 causas que nosotros recibimos con la doctora Mónica y los miembros actuales del jurado de enjuiciamiento, hoy en día solamente ya nos queda por tratar 113 causas. De esas 113 causas, 55 son de la ley anterior, que si todo sale bien el próximo mes ya liquidamos, y solamente ya nos van a quedar 58 causas abiertas con la nueva ley, que ese sí es un proceso, y dentro de ese proceso también hay algo innovador de esta ley del jurado de enjuiciamiento, es que a nosotros también nos establece un plazo para mover ese expediente de 180 días. O sea, si nosotros iniciamos hoy, que justamente los martes son las sesiones del jurado de enjuiciamiento, si hoy iniciamos la sesión, nosotros iniciamos oficio el enjuiciamiento, nosotros tenemos ahí un cerrojo que en 180 días tenemos que liquidar sí o sí esa investigación. Y si no terminamos en 180 días, la ley también establece un cese en el sentido de que en 180 días automáticamente ese juez, el magistrado o el defensor o el fiscal queda suelto del jurado de enjuiciamiento. Entonces, muy sabiamente el legislador en esta nueva ley fue regulando y estableciendo plazos también para nosotros como jurado para darle trazabilidad y por sobre todas las cosas transparencia a nuestra gestión. En ese sentido también estableció la cuestión de el quórum mínimo para sesionar, que justamente también lo tenemos en el Consejo de la Magistratura. Para hacer ternas tenemos números para, en el mismo sentido, en el jurado de enjuiciamiento, nosotros no podemos sesionar con menos de 5 miembros del jurado. Para pedir de oficio un expediente, nosotros necesitamos 6 votos de los 8 miembros. Y para tratar una sentencia, necesitamos que por lo menos 6 estén en esa sesión. Y para establecer una sanción, necesitamos 5 votos consecuentes. Y si no hay los 5 votos consecuentes en una primera ronda, hacemos una segunda ronda. Y si se vuelve a quedar sin los 5 votos necesarios,
ahí se opta por la sanción más benigna. Eso está todo obviamente regulado, todo está bien puntillosamente establecido en la ley, que para nosotros los miembros del jurado hoy en día también nos da una tranquilidad para poder trabajar tranquilamente y en pro a un mejor sistema de justicia. No me quiero extender demasiado porque ya estoy a punto de cumplir los 30 minutos. Sí, me quiero extender un poco más y con las dispensas de los colegas de la mesa y también de ustedes, es de que el jurado de enjuiciamiento está trabajando en 4 ejes fundamentales. Uno que es la gestión, por el cual nosotros justamente queremos dejar expedientes ceros dentro muy poco. Otra es la transparencia, con todo lo que es la inyección de tecnología. Y dentro de eso, nosotros el jurado de enjuiciamiento hoy en día ya no manejamos papel. Todo es en forma virtual. Tenemos un expediente electrónico, y al igual que el Poder Judicial. Y lo más top ahora que quitamos es que ya tenemos un app, tanto en Android como en iPhone, y ahora también quitamos en Huawei. O sea, todos pueden tener ya un app ahí en su celular, donde pueden manejar su expediente y los funcionarios pueden manejar ahí su legajo, su llegada. O sea, hoy en día el jurado de enjuiciamiento es prácticamente todo virtual y todo en forma informático al 100%. Dentro de ese cúmulo de actividades también, dentro de muy poco seguramente le vamos a estar invitando acá a los panelistas para la habilitación de la biblioteca. Hace 30 años que nosotros estábamos ahí en el jurado y no teníamos una biblioteca, así que vamos a estar inaugurando la biblioteca. Y fundamental dentro de el cúmulo de ideas que nosotros tenemos es de que la ley es nueva. Y dentro dentro de lo novedoso, ustedes saben bien que lo nuevo es complicado, cuesta digerir. Para eso nosotros habilitamos una oficina de atención a la ciudadanía, es a la entrada del jurado de enjuiciamiento, de tal manera que ahí ustedes pueden ser asesorados para presentar una acusación, pueden estar asesorados para la lectura de la acusación que quieran presentar. Y es justamente una de las oficinas donde la responsable, acá mi colega, la doctora Mónica Seifert, que según las encuestas que nosotros estamos haciendo, ahí Javier, ¿verdad? Estamos al 1000 por 1000 de los compañeros. Entonces, y también es importante mencionar que dentro de lo que es el plan operativo anual estamos sumamente a la altura de lo que es la necesidad de ponernos al día. Todos los martes, como mencioné, tenemos la sesión ordinaria. El año pasado tuvimos que utilizar sesiones extraordinarias para liquidar prácticamente 1000 causas. Ya les mencioné, solamente tenemos 113. Y el objetivo es ir trabajando conjuntamente con el Consejo de la Magistratura. Y ahora que también estoy con Camilo, nosotros le estamos atosigando con pedidos de cursos, de tal manera también ponernos a la altura de las demás instituciones como la ANDE, que están bien conceptuadas. Se está trabajando, en estos 30 años fueron cambios trascendentales, fundamentales. Saben ustedes que tuvimos tropiezos por gestiones anteriores, fuimos golpeados por errores de miembros, pero el objetivo principal después de estos 30 años es pasar a la vanguardia utilizando la tecnología y sobre todo los miembros del jurado de enjuiciamiento están comprometidos con la transparencia y que las decisiones que tomemos todos los martes sean los más acordes a derecho. Somos muy puntillosos y por sobre todas las cosas buscamos el bien general. Muchas gracias. Corresponde hacer uso de palabra al doctor Camilo Benítez, Contralor General de la República.
Muy buenos días a todos. Como bien dijo Jorge, a mí me toca hablar en la última parte, así que lo estoy agarrando seguramente un poco cansado. Voy a tratar de que mi intervención sea lo más didáctico posible para que no agarre el hambre, como decía mi compañero Jorge. Antes que nada, es un verdadero privilegio, es un honor estar aquí en el 30º aniversario de nuestra Constitución Nacional, más todavía compartiendo mesa con personas a quienes considero más que colegas, personas que son amigas, el presidente del Consejo, el doctor Oscar Paciello, la economista Cristina Muñoz, un compañero de lucha de principios, aunque nunca compañero de lucha de grupo político, porque siempre tuvimos bandos opuestos, pero con muchísimo nivel. Mi amigo Jorge, capitán Arcete, muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial a los ciudadanos constituyentes que hoy nos acompañan. Gratitud eterna para ustedes. No pudiera dejar de mencionarle a mi compañero Augusto Paiva, el subcontralor general de la República, y a los compañeros de la Contraloría que hoy están presentes. También a la doctora Mónica Seifert, es un honor que esté acá con nosotros. Y quisiera hablar un poco de las instituciones que fueron creadas, que ya se han referido mucho y muy en especial, creo que hizo una introducción muy válida la doctora Cristina Muñoz. Pero sí me gustaría hablar un poco de lo que implica el control en Paraguay. Y para ello tenemos que hacer una breve reseña de cómo se instaló el control en Paraguay. Ya a principios del año 1900, el control fue creado a través de una ley en el año 1909, fue creado el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas así se constituía en el organismo de control máximo de la República del Paraguay, y tal fue así que en las siguientes constituciones las funciones, la composición, la naturaleza del Tribunal de Cuentas fue expresamente estipulado en las constituciones nacionales siguientes. La última, en el año 1967, fue creada o mantenida el Tribunal de Cuentas, y dentro del artículo constitucional las funciones del Tribunal de Cuentas estaban expresamente establecidas. Como hasta hoy se lo conoce, tenía dos salas. La primera sala atendía juicios contenciosos administrativos y la segunda sala se encargaba de aprobar las cuentas de inversión del presupuesto general de gastos de la nación. ¿Qué ocurrió en el año 1992? Y aquí están presentes los creadores de este maravilloso cambio de paradigma en cuanto al sistema de control. Se crea la Contraloría General de la República como organismo extrapoder de rango constitucional, cuyas funciones están expresamente establecidas en la Carta Magna, y se eliminan las funciones que tenía el Tribunal de Cuentas como organismo de control. El problema que ocurrió es que no se elimina el nombre del Tribunal de Cuentas, pero sí se eliminan las funciones del tribunal. Simplemente se mantuvo el nombre Tribunal de Cuentas. Según algunos constituyentes con los que tuve oportunidad de debatir, habían propuestas de modificación del nombre, inclusive, o eliminación, y por cuestiones de la política criolla paraguaya, que no vale la pena ni siquiera referirnos, pero para que algunas personas no se queden sin trabajo en ese momento, se mantuvo el nombre Tribunal de Cuentas, pero no así el cambio del modelo del sistema de control. Antes de adentrarme a explicar esto, quisiera comentar cuáles son los modelos en el mundo de control. En el mundo existen tres modelos conocidos, y uno al cual hiciera referencia la doctora Cristina es la siguiente. Hay tres modelos. El modelo colegiado, que el más conocido en nuestra región es el modelo de la AGN, de la Auditoría General de la Nación Argentina, que es un órgano colegiado. Existe el modelo de control judicial o napoleónico, que tienen los países que tienen tribunales de cuentas, como es, por ejemplo, en Sudamérica, Uruguay, Brasil, que tiene el Tribunal de Cuentas de la Unión. Y luego existen el modelo parlamentarista, que es el modelo que adscribe la creación de Contralorías Generales, como tiene, por ejemplo, este año cumple 100 años Chile, Perú, Colombia, Panamá, y la mayoría de los países latinoamericanos tienen Contralorías Generales de la República. ¿Por qué es parlamentarista? Y justamente si ustedes ven la forma de designación del Contralor y del Subcontralor, que solamente el Congreso designa, genera las ternas y designa el Contralor y el Subcontralor,
y al mismo tiempo la obligatoriedad que comentaba la convencional de presentar un informe que tenga en cuenta al Congreso al momento de estudiar el presupuesto general de gasto de la Nación, hace que el sistema de control recaiga sobre el Parlamento. Por eso es que el sistema es parlamentarista. Pero como existía el problema de la existencia del nombre del Tribunal de Cuentas, es que en el año 2003, porque en la Constitución Nacional, si bien las funciones de control están asignadas expresamente en la Constitución Nacional a partir del artículo 283 en adelante, cuando habla del Tribunal de Cuentas, los constituyentes no establecieron cuáles iban a ser las funciones del Tribunal de Cuentas. Pero sí decía que existe un Tribunal de Cuentas y que la ley asignaría cuáles serían dichas funciones. Por ello, para mi criterio, de manera muy correcta, el Congreso Nacional del año 2003 sancionó la ley 2248 que asigna la competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas como un organismo que se debe ocupar exclusivamente de juicios contenciosos administrativos en ambas salas. Y de esa manera que no quepa ninguna duda acerca de la exclusividad que tiene la Contraloría General de la República para hacer la labor de fiscalización y vigilancia de las actividades económicas y financieras del Estado paraguayo, tal como establece la Constitución Nacional. Pero ¿qué pasó luego? Hay que mencionar que la Contraloría, como organismo extrapoder de rango constitucional, es el único organismo de control reconocido a nivel mundial. Hoy en día, actualmente, la Contraloría es presidente de EFSUR, que son las entidades fiscalizadoras del Mercosur y asociados. Y hoy en día es el único candidato de consenso para presidir la OLACEF, que es el organismo latinoamericano de entidades fiscalizadoras superiores. Es miembro de la INTOSAI, que es el organismo mundial de entidades fiscalizadoras superiores. Es decir, en todo el mundo no existe la más mínima duda que la única organización o entidad fiscalizadora superior reconocida en Paraguay es la Contraloría General de la República. Contra la legislación del año 2003 que aclara las funciones del Tribunal de Cuentas, se han entablado más de 150 acciones de inconstitucionalidad de diversas instituciones del Estado. En un 65%, estas acciones fueron admitidas y tienen sentencia favorable en el sentido de que no solamente la Contraloría tiene competencia para controlar, sino también el Tribunal de Cuentas, y estas instituciones del Estado o públicas presentan sus rendiciones de cuentas ante el Tribunal de Cuentas, específicamente la segunda sala. Hay un 40% de fallos de la propia Corte que rechazan estas acciones de inconstitucionalidad. Es decir, el criterio jurisprudencial de la Corte no es unánime en este sentido, sino que en algunos casos hizo lugar y en otros casos no hizo lugar. El problema que conlleva, yo tengo un artículo que fue publicado el año pasado que hace un análisis y una crítica a esta tendencia jurisprudencial de la Sala Constitucional, pero por razones obvias de tiempo no vamos a poder analizar todos los argumentos. Me encantaría, si algún interesado está en nuestra página web de la Contraloría, está este análisis crítico de todos los argumentos. Pero sí me gustaría explicar cuál es la problemática, o sea, por qué la Corte tiene este criterio en algunos casos y en otros no. En los casos que la Corte ha rechazado esta acción de inconstitucionalidad, lo que explica es que con la creación de la Constitución Nacional del año 1992, obviamente fue derogada las funciones del Tribunal de Cuentas de forma expresa. Por ende, ya no tiene sentido que el Tribunal de Cuentas siga ejerciendo un rol de control, porque en la Constitución Nacional no se establece de forma expresa esa función por parte del Tribunal de Cuentas, como sí se establece de forma expresa esas funciones para la Contraloría General de la República. Dicho de otra manera, si la Constitución Nacional o una ley se sancionase dándole funciones de fiscalización al Tribunal de Cuentas, existiría una antinomia real dentro de la propia Constitución Nacional o una antinomia normativa en cuanto a la Constitución Nacional y la legislación que le otorgue funciones de fiscalización y control al Tribunal de Cuentas.
Pero aquí no existe ni siquiera una normativa del Congreso. Es simplemente una jurisprudencia que a mi criterio atenta contra el espíritu de la propia Constitución Nacional y otorga funciones a un órgano que no tiene funciones para fiscalizar el erario público. El argumento básicamente es lo siguiente: la Contraloría General de la República es un organismo administrativo cuyo trabajo culmina en un dictamen que a criterio de la Corte no es vinculante, a pesar de que la ley orgánica de la Contraloría dice que sí es vinculante. Sin embargo, el trabajo del Tribunal de Cuentas es un organismo jurisdiccional. Por ende, dichas competencias no son contrapuestas, sino que se complementan. Había un filósofo del derecho uruguayo de apellido Paz Ferreira que hablaba de las falacias de la falsa oposición. Este argumento se basa básicamente en este criterio. Disculpe. Paz Ferreira decía: hay veces que discutimos nosotros sobre posiciones contradictorias que en realidad no son contradictorias, son complementarias. Ese es el argumento que utiliza la Corte. No, la función de la Contraloría es la función de un contador, de un auditor. La función del Tribunal de Cuentas es una función jurisdiccional. Ambas instituciones pueden coexistir, porque uno hace un trabajo administrativo y el otro hace un trabajo jurisdiccional. Ya enseguida le voy a explicar por qué a mi humilde criterio eso es un argumento falaz. Y para no alargarme le diría puntualmente, ¿por qué no son organismos que se complementan? En primer lugar, porque el Tribunal de Cuentas no exige una auditoría previa a la aprobación de la cuenta de inversión. Serían complementarios si el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, dijese: sí, no hay problema, señor fulano de tal, representante de tal institución pública, yo te voy a aprobar tu partida o tu ejecución presupuestaria del año 2021, pero antes que la Contraloría te audite. Y ese es un requisito previo para que yo te pueda aprobar tu cuenta. No solamente no exigen una auditoría previa, sino que cuando la Contraloría quiso intervenir en estos casos, se rechaza la intervención de la Contraloría por no ser parte. Se dan cuenta cómo el argumento que parece razonable de que en realidad no son instituciones contradictorias, sino que son complementarias, en la práctica vemos que no es así, porque no se complementan para nada, compiten dentro de la misma función. El otro argumento que podría tener relevancia es que un órgano jurisdiccional le otorga el derecho a la legítima defensa al funcionario, y la Contraloría, como un órgano administrativo, no le otorga ese derecho. Por eso, el derecho a la legítima defensa y el debido proceso consagrado en la Constitución Nacional, solamente un órgano jurisdiccional puede otorgar al funcionario público. Eso tampoco es verdad, porque dentro del proceso operativo, y acá hay muchísimos funcionarios de carrera de la Contraloría, y aquellas personas que hicieron auditoría alguna vez en su vida saben que el proceso operativo es precisamente una de las partes de correrle traslado al auditado para que ejerza su defensa. Y encima, ¿qué agravio le va a producir si el propio fallo de la Corte sostiene que el dictamen de la Contraloría tampoco es sancionatorio? Entonces, vamos a asumir de que no se le da el derecho a la defensa al funcionario público, pero ¿y cuál es el problema si tampoco el informe de la Contraloría genera una sanción en sí, que es el requisito constitucional para que exista la legítima defensa? Otro de los puntos es que dice, cuando se le sustrae al Tribunal de Cuentas de esta competencia de aprobar las cuentas de inversión y solamente hace el trabajo la Contraloría, esto favorece la impunidad. Y este argumento no solamente es falso, sino que hasta parece, no solo es falso, no solo es poco feliz, sino que parece una broma de mal gusto. Y esto, acá hay algunas personas que me van a comprender porque está, por ejemplo, acá están dos titulares de instituciones públicas. Y yo le voy a plantear el siguiente problema. ¿Qué pasa si es que ustedes llevan sus documentaciones al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas les aprueba? Yo no sé si el jurado, entre paréntesis, tiene acción de constitucionalidad. Tiene. Bueno, ellos presentan, acá está Jorge Bogarín, titular del jurado de enjuiciamiento, y todos los años lleva su rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas.
Nosotros, nuestro plan general de auditoría, doctora Gladys Fernández, por favor, poner el jurado de enjuiciamiento para el año que viene. Vamos a auditar el ejercicio 2022, 2021, 2020. Y culmina nuestra auditoría con hallazgos de indicios de hechos punibles, lo cual, conforme lo explicó bien la señora Cristina, por la ley orgánica y la Constitución Nacional misma, me obliga a mí a hacer la denuncia ante el Ministerio Público. Yo le denuncio a Jorge Bogarín ante el Ministerio Público por lesión de confianza o por cualquier otro hecho punible. Y el titular del Ministerio Público, cuando inicia la persecución penal, tiene que imputarle acá al doctor Jorge Bogarín. Jorge Bogarín le dice, no, pues yo ya tengo una resolución judicial que me aprobó esta cuenta. Acá hay una cuestión ya de cosa juzgada. ¿Cómo me van a mí a hacer una persecución penal siendo que yo ya tengo una resolución del Poder Judicial donde me aprueba mi gestión? Otro ejemplo que nos pasa todos los días, especialmente con los municipios. Nosotros estamos auditando y le decimos al intendente de X municipalidad, por favor me puede entregar esta documentación. Ah, no, esa documentación está en el Tribunal de Cuentas. Nosotros no tenemos esta documentación, no te podemos proveer la documentación. La Contraloría no puede hacer su labor. Existen, como le decía en un principio, centenares de acciones de inconstitucionalidad. Pero lo más grave de todo, y esto es algo que nosotros los que somos del mundo del derecho, tenemos la particularidad que somos muy amigos de nuestros maestros. Y algunas de las personas firmantes de esta acción eran maestros nuestros, ¿verdad? Y muy amigos nuestros, entre paréntesis. Yo discutí mucho sobre esto con el doctor Torres Kimser, por ejemplo, que hoy en paz descansa, hace poco falleció, lastimosamente nos dejó. Él era uno de los propinantes en este caso. Y teníamos discusiones muy álgidas con referencia a este tema. Porque ven el enfoque de control desde un punto de vista jurídico y no de un punto de vista contable y real. Y no analizan las consecuencias que tienen sus fallos judiciales. Es como la típica, el único criterio interpretativo que es el literal. Solamente interpretamos la normativa jurídica de un aspecto literal y nunca buscamos su verdadero espíritu. Nunca analizamos la problemática que puede existir para las instituciones del Estado en cuanto a control como consecuencia del dictamiento de estos fallos. Aclaro nuevamente, no existe una tendencia jurisprudencial unánime de la Corte. Existen fallos donde la Corte ha asumido la posición de rechazo y fallos donde la Corte ha admitido. La propia Corte Suprema de Justicia ha accionado contra esta ley. Y el Tribunal de Cuentas, que es la entidad a quienes ellos rinden cuenta, es una entidad dependiente de la propia Corte Suprema de Justicia. Por eso que le digo que esto no solamente es poco feliz, sino que ya es preocupante. El Ministerio Público tiene acción de inconstitucionalidad. El Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene estas acciones de inconstitucionalidad. Hace poco el Consejo de la Magistratura ha llevado un esfuerzo enorme, hecho ternas para miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. El Senado lo ha designado, el presidente prestó su acuerdo y los nuevos miembros del tribunal se refirieron de que quería que la Contraloría haga una auditoría exhaustiva acerca de la gestión de las anteriores autoridades. Nosotros, al hacer el corte administrativo, nos percatamos de que tienen aprobada su rendición de cuentas hasta el año 2021 por parte del Tribunal de Cuentas. Desde el año 2021. Es decir, nosotros vamos a hacer igual nuestro trabajo, pero luego en la problemática y el limbo en el cual el Estado de Derecho se va a ver inmiscuido por causa de este fallo judicial, va a tener consecuencias enormes. Quisiera hacer algunas conclusiones, porque mi gente me ha trabajado mucho acerca de que opté por no leer, pero me parece que vale la pena hacer algunas conclusiones. Reitero que no se encuentran razones para que los responsables de las entidades públicas, intendentes, gobernadores, presidente de la Corte Fiscal General del Estado, ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, se sientan agraviados porque el Congreso Nacional dictase la Ley 2248 del año 2003, que confirma la eliminación de la función de control que tenía antes el Tribunal de Cuentas. ¿Cuál es el agravio para los actores
en estas acciones de inconstitucionalidad? ¿Por qué accionaría? Acá está el presidente del jurado, que es uno de los beneficiarios de esta acción. ¿Cuál es el agravio que te audite la Contraloría? No, obviamente hay que aclarar que no fue él el accionante. La institución cuya presidencia tiene el actual doctor Jorge Bogarín accionó a muchos años atrás, ¿verdad? Así como tampoco tienen los actuales ministros de la Corte ni los actuales ministros de la Justicia Electoral. ¿Por qué en primer lugar tendrían que ellos decir qué es lo que les afecta? ¿Por qué están accionando contra esta ley? ¿Por qué no quieren que la Contraloría les audite? ¿Por qué pierde el derecho a la defensa? No, si yo te cobro traslado antes. ¿Cuál es el agravio? Acá hay magistrados de enorme nivel. Acá le estoy mirando al doctor Tadeo, por ejemplo, presente. ¿Cuál es el agravio de un funcionario público que trata de eludir el control? ¿Por qué la falta de funcionamiento del Tribunal de Cuentas como un órgano de control generaría impunidad? ¿Y no le parece que es todo lo contrario? Que en realidad la existencia de esta dualidad de titulares de control es lo que favorece efectivamente a la impunidad. Hay, por último, decir una cosa. Así como le decía, en todos los países hay modelos de control. Para algunos tienen tribunales de cuentas, son los modelos del Poder Judicial o judicialistas. Están los órganos colegiados, que entre paréntesis ojalá hubieran hecho un órgano colegiado, así nos quitaban un poco de presión acá a los pobres contralores y subcontralores que tenemos que tomar todas las decisiones de forma... No le podemos culpar a otro, ¿verdad? Y existe el sistema parlamentario, que es el sistema que adscribió la Constitución Nacional del año 1992. Lo que no existe en ninguna parte del mundo son países que tengan las dos cosas al mismo tiempo. O sea, no existen sistemas que adscribieron que el control esté a cargo de un poder del Estado y de otro poder del Estado al mismo tiempo. Siempre hay una sola entidad fiscalizadora superior del Paraguay. Y como le decía antes, Paraguay es la Contraloría General de la República, es la entidad reconocida a nivel mundial, con un liderazgo importante, como única entidad fiscalizadora superior del Paraguay. Muchas gracias. Habiendo concluida esta conferencia, se agradece a los participantes e invitados y les deseamos que tengan un resto de feliz jornada. Muy buenas tardes.